En la introducción de hoy vamos a aprender dos cosas que como cristianos deberíamos de saberlas de memoria, pero vamos a recordarlas un poco. La primera es qué es aceptar a Cristo, qué es la oración de aceptar a Cristo. Y la segunda es qué pasa cuando hago esa oración. Como cristianos deberíamos de saber eso. Vamos a regresar un poco a los rudimentos. Hemos estado incluso en algunos temas de educación financiera, administración de nuestras finanzas, pero hoy vamos a regresar un poco a los rudimentos. Según Romanos 10 del 9 al 10, lo que nosotros necesitamos hacer para poder mostrar nuestro arrepentimiento es confesar dos cosas. Primero, que Jesús es Dios, y segundo, que Jesús resucitó al tercer día de los muertos. Entonces, eso es creer en Jesús. Ahora, ¿quiénes hacen eso? ¿Cómo yo reconozco eso? Bueno, en esencia, creer en Jesús es aceptar que no hay nada bueno en mí y no soy capaz de alcanzar nada bueno por mí mismo. Si ustedes y yo alguna vez hemos visto a algún cristiano que se cree bueno o que se cree capaz de alcanzar algo bueno por sí mismo, ese cristiano no cree en Jesús, cree en sí mismo. No podemos venir a Jesús creyendo que aún hay algo bueno en nosotros. La única forma que nosotros podemos decir que aceptamos a Jesús es si vemos a nuestra vida y vemos mucho dolor y muchos errores y decimos, ya no puedo yo solo, necesito que alguien venga en mi rescate, alguien me ayude con esto. Necesito de Jesús. Es solo en ese momento que yo reconozco que necesito ayuda que yo puedo venir a Jesús. Esa es la única forma en la que se puede venir a Jesús. De cualquier otra forma no hemos venido a Jesús. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en ese lugar de reconocer lo que realmente hay en mí, que es mucho dolor, muchas inseguridades, mucho rencor, entonces yo busco a Jesús y digo, necesito ayuda. Venir a Jesús no es querer ser perfecto, o no es soy perfecto y por eso vengo a Jesús. Venir a Jesús es soy todo lo opuesto a perfecto, soy todo lo opuesto a una persona buena y por eso busco a Jesús. No se trata de que para venir a Jesús ustedes tienen que venir bien, tienen que venir con su vida resuelta, tienen que tener algún tipo de pasado religioso o tienen que ser buenos. No, nada de eso. Lo que necesitamos para venir a Jesús es reconocer que necesitamos ayuda. Eso es todo. Curioso que Jesús lo que espera que nosotros hagamos es que reconozcamos nuestra maldad, no que creamos que somos buenos. Porque ese va a ser el trabajo de Él. Y en realidad la vida de todo cristiano debería ser así, arrepentirnos porque reconocemos que estamos mal. Entonces nosotros reconocemos eso, reconocemos que le necesitamos y es ahí cuando hacemos el acto de recibir a Cristo y por medio de una oración, por medio de que con nuestras bocas, dice la Biblia que tenemos que confesarlo, que si confesares con tu boca
que si creyeres con tu corazón, dice la Biblia, tenemos que decirlo, no es un ritual, es simplemente estoy diciendo que te necesito, Jesús. No es suficiente pensarlo, no es suficiente sentir la convicción en mi corazón, es necesario decirlo, porque solo cuando digo algo, yo estoy convencido de lo que creo. Yo sé que ustedes, algunos me van a decir, no, Carlos, yo he dicho una infinidad de cosas que no creo. No estamos hablando sobre mentiras, porque ¿quién va a querer mentir sobre recibir a Cristo? Entonces no es el punto de que si lo dijo de corazón o no, el punto es que lo quería decir. Entonces, ¿y de qué trata esa oración? Consiste en reconocer lo que yo les dije. Reconocer primero que le necesito y segundo que creo en él. Punto. Carlos, solo eso, no tengo que hacer 500 oraciones o no tengo que ponerme de rodillas, no tengo que poner las manos de alguna forma, no tengo que tener un vestido súper especial para ser aceptado para Cristo. No, eso es todo. El arrepentimiento es lo que Jesús más predicó cuando él estuvo aquí en la tierra. Él vivió diciendo, arrepiéntanse. Ustedes han escuchado eso muchísimas veces. Esa es la predicación de todos los profetas, de Jesús, de todos los apóstoles. La hemos visto que Pedro, Esteban, Juan, todos han predicado lo mismo. Eso es todo lo que necesitamos para venir a Él. Hacemos esa oración. Y por medio de esa oración en fe, nuestros pecados son perdonados. Y empieza el proceso de restauración y redención. No dije, ustedes empiezan a ser buenos. Dije, empieza el proceso. Después de esa oración hay muchos que han llorado, hay muchos que han reído, como hay algunos que no han sentido nada y han estado simplemente con paz. Pero definitivamente todos recordamos el día que lo hicimos porque algo cambió adentro de nosotros. Un profundo sentimiento de paz, de que sé que estoy donde debería de estar, nació. Y eso es lo que les voy a explicar. Lo que sucede al aceptar a Cristo. Como nuestros pecados son perdonados cuando aceptamos a Cristo, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos nuestros errores. Y por favor, lastimosamente por lo religioso de nuestro pueblo, creemos que Jesús y su sangre solo perdonan pecados, pero también sana heridas. No solo perdona pecados, también sana heridas. Al hacer eso en nuestro corazón, al limpiarnos y sanarnos, prepara nuestro corazón para que sea un lugar habitable para el Espíritu Santo. Entonces, lo que sucede cuando recibimos a Jesús es que el Espíritu Santo viene a vivir adentro de nosotros y es el Espíritu Santo que crea en nosotros o que nos va guiando para tener un deseo de todo lo demás que ustedes han visto y conocen. Es el Espíritu Santo que crea en nosotros un deseo de orar, de leer la Biblia, y de repente la leo y me siento mejor, siento que la entiendo, siento que me está sanando, siento que tengo paz al escuchar esta alabanza, al cantar. De repente nació en mí un deseo incontrolable por querer congregarme en alguna iglesia, por querer servirle al prójimo. De repente un día, esto es testimonio, yo me desperté y todo el rencor que tenía contra mi familia se había ido.
El Espíritu Santo entró y se encargó de ordenar todas esas cosas en mi vida. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Se los voy a leer. No les dije que lo buscaran antes para que no anden bailando en la Biblia, sino que yo se los voy a leer. Efesios 1:13, pero los que les gusta tomar notas, sí anótenlo. Efesios 1:13 dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y escuchen esto, y habiendo creído en Jesús, escuchen qué sucede exactamente después de aceptar a Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de gloria. O sea, el Espíritu Santo es la garantía de que Cristo va a regresar por nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí, adentro de nosotros, guiándonos en cómo vivir en la tierra, fortaleciéndonos contra las pruebas que hay aquí en la tierra, e incluso guardándonos, o sea, protegiéndonos de todo el mal que hay acá en la tierra. Si el Espíritu Santo, dice 1 Corintios, no vamos a ir hasta ahí, pero son versos que necesitamos conocer, dice, si el Espíritu Santo, 1 Corintios 9:8, dice, si el Espíritu Santo no está en ustedes, dice 1 Corintios, entonces ustedes no han aceptado a Cristo, ustedes realmente no son salvos, porque el Espíritu Santo dentro de ustedes es la prueba y la garantía de que ustedes son salvos. Ahora dice también Romanos 9, habla también de que la prueba de que nosotros somos salvos es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, como dato doctrinal, como principio que nosotros tenemos que tener de nuestra fe es, cuando yo recibo a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a estar conmigo. ¿Amén? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Porfa, pregúntenme. Bueno, yo voy a hacer las preguntas ya que ustedes no las dicen. El Espíritu, acepté a Cristo hoy, digamos, en la tarde. Pero al salir de ahí, llegué a mi casa y se me salieron 3 malas palabras. ¿Aún tengo el Espíritu Santo? Ahora ustedes respóndanme, ya que no me quisieron preguntar. ¿Aún tengo el Espíritu Santo después de las 3 malas palabras que dije? Sí, ¿quién dijo sí? Espérame, hoy traje los lentes para ver quiénes me hablaban. Héctor, ¿por qué sí? Si acabas de hacer algo mal y se supone que el Espíritu Santo nos enseña a hacer cosas bien. Ahí está. ¿Todos escucharon? Con la voz de megáfono de Héctor. Gracias, Héctor. Es que siempre digo gritame y hoy sí lo hiciste. El hecho de que recibamos a Cristo y luego nos equivoquemos no significa que el Espíritu Santo no está ahí. Hermanos, hayan aceptado a Cristo o no, siempre volvemos a pecar. Siempre volvemos a caer. La diferencia es que ahora yo le necesito, que ahora yo le busco. Y para eso está el Espíritu Santo ahí.
para decirnos, tenés otra oportunidad, para hacernos sentir convicción de que nos equivocamos y permitirnos empezar de nuevo con fortaleza. Ok, porfa, no se guarden ninguna pregunta. Todos hemos aprendido hoy y entendido que cuando nosotros aceptamos a Cristo, no hacemos nada. Aceptar a Cristo no es acerca de hacer algo, sino de creer en lo que Él hizo. Y que por aceptar a Cristo nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Todos han entendido eso? Una pregunta más. ¿Qué pasa si soy de otra religión y acepto a Cristo hoy? ¿El Espíritu Santo siempre va a venir por mí o va a venir un espíritu de otra religión? ¿Alguien levánteme la mano? Y respóndame. ¿O qué pasa si toda mi vida fui enseñado en otra religión? ¿O si he sido muy malo, aún el Espíritu Santo no creo que quiera entrar a mi corazón? O peor, a mi vida. Y ni hablar del cuarto. Uy, y si hablamos del celular, aún peor. ¿Aún así el Espíritu Santo entraría? Hoy traje los lentes. Pero no te conozco, decime tu nombre. Emilio. Ok, mucho gusto, Emilio. Contame. Ok, dice Emilio, muy buena respuesta, gracias Emilio, que sí, siempre entraría, porque de todos modos los que venimos a la iglesia somos los que necesitamos, somos personas malas que necesitamos. Entonces sí, aún así entraría, aunque su celular esté demasiado sucio, su vida esté demasiado sucio, siempre entraría, porque ¿saben qué? La sangre de Cristo tiene poder para limpiar hasta el más sucio de nuestros pecados. Entonces no hay religión y no hay pecado que eviten que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos acompañe en este mundo a pesar de nuestra maldad. ¿Amén? Ok, hoy sí, vamos a Hechos capítulo 8. Y veamos lo que está sucediendo en la historia de la Biblia, en la historia de la iglesia primitiva, específicamente la iglesia de Jerusalén. Lo que vamos a leer hoy es un punto de aparte, es un punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva, así que pongamos muchísima atención. Verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? El sábado pasado vimos en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Paren ahí, pero recuerden esto: Jesús muere en una cruz, resucita el tercer día, es ascendido después de 40 días. Después de estos eventos, la iglesia primitiva crece, la iglesia en Jerusalén crece mucho, son escogidos 6 o 7 diáconos, entre ellos Esteban. Esteban es ungido por el Espíritu Santo para hacer algunas maravillas, a pesar de que él era un simple servidor de mesas, y luego un grupo de religiosos altaneros quieren humillarlo y empiezan a pelear con él. Y Esteban termina humillándolos a ellos y predicando el evangelio. Y por eso se convierte en el primer asesinado después de Jesús. Jesús muere, luego Esteban. La segunda persona que muere por el evangelio es Esteban. ¿Y quién estaba ahí? Pablo, sí, el Pablo que ustedes y yo conocemos, que escribió todas las cartas, casi todas las que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Sigamos, verso 1. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Paren ahí. Entonces muere Esteban, y lejos de que los religiosos se sintieran con miedo de que, hey, matamos a su líder y aún siguen y ahora hasta tenemos que matar a sus seguidores, lejos de que ellos tuvieran miedo y se frenaran, ellos agarraron aún más valor.
porque nada malo les sucedió a esos asesinos. Entonces matan a Esteban y los judíos mismos dicen, no paremos en Esteban, matemos a todos los que creen en Cristo. Y empiezan a perseguirlos. Miren de qué forma. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero eso es todo lo que pasó. Verso 3. Y Saulo, o sea, Pablo, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Paren ahí. Pablo llegó a perseguir a los cristianos de esta forma. Él se ponía en la parada de la 13 o en la esquina que está allá afuera a ver quiénes eran los que salían de Icon. Tomaba fotos, obviamente no, esto no es así, yo solo estoy contextualizando. Recopilaba información, preguntaba dónde vive, y cuando sabía dónde vivía, sabía quiénes eran y tenía las pruebas de que ustedes eran cristianos, entonces llegaba a sus casas con la guardia del templo, porque él era fariseo y recordemos, los fariseos eran parte del concilio, ustedes lo saben muy bien, y el concilio tenía poder, tenía algunos soldados bajo el poder de ellos. Entraba a sus casas, era como que si entraba con la policía y los sacaba a ustedes y les decía, ¿vos crees en Cristo? Y ustedes tenían dos opciones, decir no y seguir libre o decir sí e ir a la cárcel. Es imposible negar que creemos en Cristo. Y todas esas personas decían, sí, creo en Cristo, sin miedo. Y entonces les tomaba Pablo y les metía a la cárcel y les privaba la libertad. Ahora, cualquiera pensaría, Carlos, pero si eso sucede en Icon, ya no viene nadie. Es más, tienen miedo de decir que son cristianos. Pero paren ahí, no es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Punto 1 de nuestro estudio de hoy. El cristiano florece en la adversidad. Lejos de que el cristianismo parara o menguara, lejos de que ya no buscaran seguir congregándose, lejos de que las personas tuvieran miedo de decir que eran cristianos, ¿saben qué realmente sucedió? Bien, lo omití por adrede. Al final del verso 1 dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, se riega la voz en la iglesia de que andan persiguiendo a los que se congregan en Icon. Les escriben en los grupos de WhatsApp o les avisan por textos. Se riega la noticia, entonces dicen, bueno, ya no vayamos a Icon. Y ustedes dirán, hey, pero eso es muy malo. Paren ahí. Y dicen, bueno, ya no vayamos a Icon, vayamos a Santa Ana, vayamos a San Miguel, vayamos a Antigua Guatemala, vayamos a Copán, vayamos a San José, vayamos a otros lugares a escondernos, porque solo en Jerusalén en ese momento estaban siendo perseguidos. Entonces parecía una idea totalmente lógica irse del lugar en el que son perseguidos e ir a buscar un nuevo lugar para vivir. Verso 4, miren lo que pasa. Pero los que fueron esparcidos, miren esto, iban por todas partes anunciando el evangelio. No solo estaban huyendo, estaban llevando el evangelio desde Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Yo les dije en la introducción de Hechos que Hechos es el cumplimiento y la explicación de cómo se cumplió la gran comisión. Cómo después de que Jesús les dijo,
quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido por ustedes. Hechos explica cómo es que de Jerusalén llegaron al mundo. Y aquí empezamos a ver la primera diáspora de cristianos. Recuérdense, yo les expliqué, en una sola prédica, Pedro evangelizó a 5,000 personas. Después evangelizó a 3,000 personas, 8,000 en 2 prédicas. Y yo les expliqué por qué estaba sucediendo eso, porque el Espíritu Santo estaba reclutando los que después iban a ser misioneros. Los que después iban a ir a Samaria y al sinfín de la tierra con el Evangelio. Lo que estamos viendo acá es que el Espíritu Santo toma la adversidad y la ocupa para cumplir sus propósitos. Porque los cristianos florecemos en la adversidad. Dios no solo es todopoderoso porque Él haya creado el universo. Dios es todopoderoso porque es capaz de tomar algo malo y convertirlo en una bendición para nosotros. Eso es alguien todopoderoso. La iglesia no creció con predicaciones de prosperidad o templos con aire acondicionado y sillas cómodas. La iglesia creció siendo perseguida. No se sorprendan si la adversidad viene sobre ustedes. La adversidad no es un indicio de que están haciendo algo mal. Es el principio de muchas bendiciones. Un cristiano puede ver la adversidad y saber que solo es el principio de muchas bendiciones. Solo es el principio de que empiece a florecer como humano en el Evangelio. Sigamos. No vamos a leer todo lo demás porque es mucho. Y se lo voy a explicar, es más fácil. Después, ya en el verso 6, empieza la historia de otro de los diáconos. Conocimos a 6, 7 diáconos, conocimos que fueron elegidos por los apóstoles. O sea, 6 o 7 personas que fueron escogidas para servir en las mesas. Escúchenme, no fueron reclutados para ser predicadores. No eran graduados de teología. Eran servidores de las mesas. Y encontramos la historia de uno, encontramos la historia de Esteban. Pero ahora llega, por eso les dije que era un estudio muy importante, la conclusión de la historia de la iglesia de Jerusalén. Entonces, hasta aquí en nuestros estudios de Hechos, nosotros hemos visto la historia de la iglesia de Jerusalén. De ahora en adelante vamos a ver la historia de Pablo y la historia de otras iglesias en Asia Menor y en el mundo. De aquí en adelante, ya paró la iglesia en Jerusalén, ahora conozcamos la iglesia en el mundo. Pero para terminar con la historia en Jerusalén, vamos a ver la historia de otro de los elegidos para servir a las mesas. Su nombre es Felipe. Algunos de ustedes habrán escuchado a un Felipe apóstol. No es este. Este Felipe es un mitad griego, mitad judío. Se les llamaba judíos helenistas, porque tenían algunas corrientes griegas propias de los helenistas.
Felipe, después de haber sido escogido para servir en las mesas y ver cómo muere Esteban y escuchar que Saulo los anda persiguiendo, va a una tierra donde eran considerados como enemigos de los judíos, los samaritanos. Felipe llega ahí y empieza a predicar el evangelio. Y no solo predica el evangelio, sino que empieza a obrar algunos milagros como los apóstoles. ¿Se acuerdan quién más hizo eso? Esteban. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? De que nunca vean de menos el puesto en el Señor, el puesto en el que el Señor los tiene en el ministerio, porque a través de ese puesto ustedes también pueden hacer maravillas y cambiar las vidas de otras personas. Aquí tenemos a Felipe haciendo eso también. En Samaria, cambiando la vida de otras personas, enseñándoles a Cristo y obrando milagros. Ahora, había una segunda persona ahí. Este tipo se llama Simón. No es Pedro, es un Simón, un mago, que también hacía otras maravillas. Entonces, la pregunta es, que alguien sea capaz de hacer cosas sobrenaturales o milagros, ¿es una prueba de que es un siervo o un escogido de Dios? No. Que esa persona haga cosas sobrenaturales o sea capaz de hacer milagros, no es una prueba de que sea un escogido o un siervo de Dios. También Satanás tiene poder. Que en la iglesia primitiva se ocupó es otra cosa, pero no quiere decir que eso exactamente es la prueba. Y lo vemos bajo la historia de Simón, que Simón vio a Felipe haciendo esto y dijo, hey, yo también quiero hacer de esos milagros que vos haces. Yo hago de estos, pero también quiero aprender de los que vos haces. Y vino al Señor. Ahora resume la historia y dice, Lucas en su historia dice, la gente de Samaria tenía gozo, tenía paz, estaban felices, porque estaban siendo sanados, pero también estaban teniendo una nueva oportunidad para vivir. La noticia llega a Jerusalén, a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles se quedan extrañados y dicen, un momento, el servidor de las mesas está en Samaria y ya tiene una iglesia como unas 300, 500 personas. Tenemos que ir a ver esto. Escogen a Pedro y a Juan y los envían para ver si es cierto lo que está sucediendo. Pedro y Juan llegan y leamos lo que sucede. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Encuentran algo extraño ahí? Por favor, alguien dígame lo extraño que está ahí. Gracias, Gabo. Gabo, ¿me estás diciendo que esas personas habían aceptado a Cristo y no habían recibido el Espíritu Santo? Como que no, pero sí.
¿Sos salvo o no sos salvo? No, pero sí. Sí sos salvo. Entonces, ¿sí o no? No tenían el don del Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿qué pasó? No recibieron el Espíritu Santo al nomás aceptar a Cristo. O sea que el Espíritu Santo no viene con los dones, sino que los dones te los dan aparte. Gabo casi inicia otra secta ahorita. Es amigo mío, yo lo puedo molestar. Al principio vimos que cuando nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, Gabo, vienen los dones. Los dones son regalos que no necesitamos hacer nada para recibirlos. Ya vienen con el Espíritu Santo. No te tienen que imponer manos, no tienen que hacer nada. El Espíritu Santo ya los trae. Y entonces, ¿qué pasaba acá? Bueno, este momento de la historia es un evento totalmente aislado porque tiene un propósito. Cuando Pedro y Juan llegan, el Espíritu Santo les dice a ellos que aún no ha habido una manifestación visible de que ellos tengan el Espíritu Santo. A pesar de que tenían algunos frutos, todavía el Espíritu Santo no había hecho manifestaciones como vidas transformadas, porque hay un problema entre los samaritanos y los judíos. ¿Cuál era? No se querían. Este es un punto de inflexión, les dije yo, en la historia, porque es cuando los apóstoles aceptan que los samaritanos también reciben el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan son los testigos. Dios los ocupa a ellos para que testifiquen que sí está el Espíritu Santo en ellos y que sí empieza a manifestarse. Entonces el Espíritu Santo retrasó la manifestación de dones, retrasó las manifestaciones exteriores de lo que Él hace por el motivo y con el objetivo de unir a la iglesia de Samaria con la iglesia de Jerusalén. Y usó a Felipe para hacerlo. Este es un caso totalmente aislado porque tenía ese propósito. Ahora bien, muchas veces nosotros necesitamos a alguien que ore por nosotros. Porque quizás el Espíritu Santo, mejor dicho, el Espíritu Santo ya se manifestó, ya empezó a orar, pero nosotros no lo creemos aún. Y a veces que alguien ore con nosotros y por nosotros llega a ser muy útil.